casa de Dios, bienvenidos a la casa del Rey. Dios le bendiga, amados hermanos, amigos que nos ven. Estamos aquí para traerles la palabra de Dios y estamos yendo al libro de Juan, capítulo 11. Dice así la palabra del Señor. Primero hacemos una oración, te damos gracias, Señor, por tu santa palabra que tú la mandas con un propósito a cada corazón. Te damos gracias porque estás presente en nuestros corazones. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Juan capítulo 11, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Amén. Hoy estaremos hablando bajo el título María de Betania. María de Betania nos está hablando de una familia especial que tenía a Jesús como íntimo de la familia. Esta familia estaba compuesta por Marta, María y Lázaro. En varias ocasiones el Señor Jesús fue hasta esa aldea de Betania y entró a la casa de María y participaba con ellas, con Lázaro y con sus dos hermanas. Esta situación se repetía en varias ocasiones, ya que la aldea de Betania queda muy cerca de Jerusalén, así que para las fiestas y para los eventos que se hacían en Jerusalén, Jesucristo tendía a ir a la casa de María y participar junto con sus discípulos de alguna cena, de algún evento. Esta es una relación estrecha. Nos habla que Jesucristo es un Dios de intimidad. Jesucristo es un Dios que visita a cada persona, a cada familia. Máximo en este tiempo de pandemia donde hay preocupación por los seres amados, por aquellos que están infectados, por aquellos que están en situación crítica. Gloria a Dios, el Señor es un Señor que visita a las familias. El Señor es un Señor que tiene intimidad con los seres amados de nuestras familias. Y en el libro de Lucas dice el 10:39, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Una diferencia marcada entre Marta, cuando Jesús llegaba a la casa de Marta, invitada por Marta, Marta se afanaba por atender a todos sus discípulos, darles de comer, darle una atención adecuada. En cambio, María tenía un corazón con más dedicación al Señor. Dice que María se sentaba a los pies del Maestro, a escuchar al Maestro. Quedaba ahí en la presencia del Señor. ¿Cuántos de nosotros en este tiempo realmente no estamos necesitando esa actuación de María? En este tiempo estamos necesitando esa actuación de María que dice que ella se entregaba a la voz del Maestro, a sus enseñanzas. En este tiempo nosotros tendremos que estar a los pies del Señor, recibiendo esa palabra de aliento. ¿Sabes? Porque hay muchos temores, hay muchas circunstancias, hay muchas noticias adversas, pero si nosotros estamos a los pies del Maestro, nosotros vamos a recibir el consuelo del Señor, nosotros vamos a recibir la alegría del Señor, nosotros vamos a recibir la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Y mientras Marta se afanaba, Jesús le llegó a decir, Marta, Marta, muy afanada estás en cosas y preocupada, pero María ha escogido la mejor parte, que es estar en mi presencia. Y algo importante que dijo el Señor Jesucristo, nadie le va a quitar esa parte a María. A veces el cristiano que tiene fe debe estar seguro, hermanos, de que nadie nos va a quitar la fe. Nadie nos va a quitar la esperanza. Eso que Dios nos ha dado, nadie nos los va a quitar. Eso es nuestro. La fe que tú tienes en el Señor, nadie te la va a quitar. Ni las circunstancias, ni la economía,
ni cualquier otra cosa que se levante. Jesús dio la promesa y dijo, nadie le va a quitar esta parte. Esa comunión, esa presencia, esa forma de estar con el Señor. Es importante notar que María de Betania fue una mujer que en diferentes ocasiones ella quedó postrada ante los pies del Maestro. Dice, por ejemplo, que luego de la resurrección de Lázaro, se hizo una cena ya con Lázaro resucitado y María llega e irrumpe, ¿verdad?, con algo asombroso. Dice que ella agarró un perfume de alabastro muy fino que representaba 300 denarios. 300 denarios, un denario representa el pago de un día de trabajo. 300 denarios representa el pago de un año de un trabajador. Es decir, ella agarró el perfume costoso y dice que ella lo derramó a los pies del Maestro y se arrodilló y atendió al Maestro con tanto amor. ¿Cuánto de nosotros podemos atender a Cristo en este tiempo y dejar los afanes, dejar los placeres, dejar el entretenimiento a un lado y decir, sacar un tiempo para el Señor y estar a los pies de Jesucristo? Precisamente cuando María estuvo en tiempo de luto, dice que el Señor Jesús vino a la aldea y ella recibió la noticia de Marta, su hermana. Marta le dijo, María, el Maestro está aquí y te llama. Dios te llama, Jesús te llama. Es importante ir hasta su presencia, ir a sus pies, postrarnos delante de Él, sentir que Él es nuestra salvación, nuestra solución. Y María dice que se paró en ese momento rápidamente y se acercó hasta donde estaba Jesucristo, pero de una forma nuevamente impresionante. Ella quedó postrada ante los pies del Maestro. Pasaba algo curioso en esta situación, porque dice que en la casa donde estaba María estaban unos judíos que había una costumbre que ellos iban a llorar el muerto. Y cuando los judíos vieron que María se levantaba para ir a los pies del Señor, ellos pensaron, quizás va a llorar a la tumba, vamos detrás de ella para ir llorando. Y cuando María se encuentra con Jesús y se postra llorando, dice la palabra del Señor que esos judíos, ¿verdad?, que tenían por costumbre llorar el duelo, también se quedaron junto del Maestro llorando. Y dice que cuando Jesús llegó a ver esta escena de los hombres llorando y María llorando postrada delante de sus pies, dice que Él se conmovió en su espíritu. Dice que el Señor Jesús se conmovió y dice la palabra de Dios, Jesús lloró. ¿Acaso Jesús siente en este tiempo? ¿Acaso Jesús siente el dolor? ¿Acaso Jesús puede sentir el sentimiento más profundo del ser humano, como la pérdida de un ser querido? Claro que sí. Jesucristo dice que se conmovió, que Él sintió el dolor de luto. Pero hay algo importante que resalta en este pasaje. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Déjame decirte, amigo, déjame decirte, hermano, que este es el tiempo, este es el mejor tiempo para ir a los pies del Maestro, del que resucita, del que da la vida eterna, porque no tenemos comprada la vida en este mundo. Porque muchos la están perdiendo, muchos la seguirán perdiendo. Pero el que esté en Cristo, el Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor levantará de entre los muertos. La palabra de Dios dice que llegará el tiempo, el Señor Jesús dijo, de cierto os digo, que llegará el tiempo cuando los muertos escucharán su voz y resucitarán. El Señor va a levantar a los muertos. Jesucristo tuvo varias ocasiones donde la Biblia registra que Él lloraba. Por ejemplo, Jesús cuando fue a la ciudad de Jerusalén montado en un pollino, Él se postró de dolor, ¿verdad? Un sentimiento que lo acogía y lloró, dice,
porque Jerusalén no reconocía el tiempo de su visitación. Y en este tiempo Jesús está visitando los corazones. ¿Cuánta gente en el hospital? ¿Cuánta gente podrá estar a sola con el Señor? Jesús sigue tocando la puerta del corazón para que la gente abra el corazón. Pero hay que reconocer la visitación de Dios. Hay que reconocer que el Señor está en medio de nosotros. Hay que reconocer que nosotros tenemos acceso delante del Señor para postrarnos, para aceptarle, para amarle, para que Él nos consuele con su misericordia. Otra ocasión que Jesús lloró, también la palabra de Dios dice que Jesucristo, cuando hacía rogativas, cuando hacía intercesión, ¿verdad? En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor. Jesucristo lloró. Lloró cuando clamó por los pecadores. Lloró cuando veía a la gente como oveja que no tenía pastor. Y lloró cuando vio el dolor de la muerte reflejado en María, reflejado en la familia que era parte de su círculo íntimo. Y Jesús fue conmovido en su espíritu. Hoy el Señor viene a decirte que Él tiene sentimientos por tu dolor, que Él tiene sentimientos por la escasez, por las cosas difíciles que pasan en el mundo. El Señor Jesús sigue conmoviéndose, el Señor Jesús sigue mirando, el Señor Jesús te está viendo desde lo alto, desde el trono a la derecha del Padre. Dice la palabra de Dios que el Señor Jesús intercede por ti, pide por ti, ruega por ti, porque Él todavía se conmueve, Él todavía tiene sentimientos para ayudarnos. Hace algunos días tuve una experiencia nueva. En un momento que quise leer algo de reflexión, me fui a un pan diario que se llama un libro donde están devocionales. Dije, qué bueno que encontré este pan diario. Voy a abrirlo en una sección y voy a leer algo para que la palabra de Dios me edifique. Y cuando abrí la palabra de Dios, encontré que el Señor dice que cuando Jesús hablaba, dice que nosotros valemos más que los pájaros. Y que el Señor tiene cuidado de cada pajarito. Que el Señor los cuida, los mantiene, les da alimento aunque no hagan graneros. Y el Señor me fue llevando a través de esa lectura en una relación donde el Señor hablaba de la muerte. Y yo comencé a dejarme ministrar por la palabra del Señor y fue algo interesante. Debemos nosotros de dejarnos ministrar por la palabra de Dios. En la noche llamé a mi hijo y le dije, hijo, siéntate al lado mío, vamos a leer algo. Y comencé a buscar, dije, voy a leerte algo en Génesis, voy a buscar un capítulo aquí en Génesis. Y comencé a buscar en el libro de Génesis y llegué al capítulo 50. Y comencé a leer el capítulo 50. Y comencé a leer que de la muerte de José, cómo José llegó a decirle a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios nos visitará y nos sacará de la tierra de Egipto. Y yo le expliqué a mi hijo todo el asunto, cómo José fue embalsamado al estilo egipcio, cómo se hizo luto, todos esos detalles. Luego que terminé con mi hijo y él se fue, nuevamente quedé sobrecogido porque la palabra me estaba ministrando acerca del tema de la muerte. Y fue algo tan real. Por experiencia, cuando Dios ministra, hay que dejarse guiar, hay que dejarse que la palabra haga el efecto. Porque la palabra del Señor dice que la palabra de Dios va penetrando en nosotros, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestros sentimientos, en los huesos, dentro de los huesos, en los tuétanos. Y esta situación me fue envolviendo tan fuertemente. Yo llegué a sentirme hasta preocupado. Yo digo, voy a llamar a mi mamá, quizás
quizás Dios me está hablando para mi padre. Y llamé y no, todo está bien, todo está perfecto. Al día siguiente tuve otro momento de devoción, quería escuchar una alabanza. Y cuando escucho la alabanza, también era en consideración de la muerte de un padre. Hermanos, y yo realmente oraba, hasta lloré en la noche. Dios, Señor, quizás tú me estás preparando. ¿Qué pasa? No puedo entender. Decidí ir a la casa de mi padre porque vi un mensaje de repente de un hermano que dice: mi padre ha perdido 10 libras de su cuerpo y está mal. Y me fui hasta donde mi padre y dije: Padre, yo quiero que usted me diga cuáles son los síntomas que usted tiene. Y él me dijo: bueno, mucha fiebre y he perdido el olfato. Y en este tiempo crítico, hermanos, una cuñada que es enfermera, la primera asesoría que me dijo es COVID. Inmediatamente vino a mi mente, hermanos, semanas atrás, quizás justamente antes que empezara esa situación, porque cuando lo visité ya tenía 2 semanas, habíamos invocado un ayuno familiar. Y en el ayuno familiar nosotros hicimos una invocación al Señor y oramos por mi padre y por mi madre. Hoy quiero decirles, amigos, familiares y hermanos en Cristo, que el Señor escuchó nuestras oraciones, porque mi padre pasó bien lo del COVID. Él decidió no decirle a la familia su condición, pero Dios hizo provisión y hubo oración y hubo ayuno. Familiares, sigamos orando, sigamos intercediendo. Gloria a Dios, porque estamos viviendo tiempos sumamente delicados, pero aún en estos tiempos el Señor trae consuelo a la familia, el Señor trae esperanza. Quizás usted puede pensar: bueno, esto fue casualidad, que ustedes hicieron el ayuno y a la vez se enfermó. Hermanos, las casualidades no existen para los creyentes. Lo que existe es el poder de Dios. Lo que existe son los milagros. Lo que existe es la provisión divina. Para el que ora, para el que ayuna, verá la gloria de Dios. Cuando Marta vio a Jesús, le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dijo: tu hermano va a resucitar. Y es que hay una segunda esperanza. Yo soy de los que creo que el Señor puede darte una oportunidad en la vida. Quizás yo ya hubiera muerto. Quizás tú ya hubieras muerto. Pero a veces el Señor se glorifica, hermano. Impide los accidentes. Impide que la enfermedad te llegue. Y el Señor está aquí, como estuvo con Marta, brindándonos una oportunidad, porque el Señor tiene planes con tu vida. Y si tú llegas a sentir malestares del COVID, tú tienes que decir: Señor, extiéndeme la vida. Señor, líbrame con tu poder de sanidad divina. Señor, tómame en tus manos y cúrame. Tú tienes que clamar a tu Dios, porque Jesús, si Él pudo vencer la muerte de Lázaro, Él también podrá librarte del COVID-19 por su poder y por su amor. A su nombre sea la gloria. Aleluya. Entonces, amados hermanos, en esta relación íntima de la familia de María, Marta se encuentra con el Señor y el Señor la reta y le dice: ¿tú crees que yo soy la resurrección? Sí, Señor, yo creo que Él resucitará el día postrero. Pero el Señor le dijo: Él va a resucitar, y verdaderamente resucitó. En el aspecto de la intimidad con Dios, con Jesús, hay unos puntos importantes que queremos resaltar esta noche de cara a la sesión anual, y es la forma como Jesús manejaba su intimidad y su desarrollo ministerial, su liderazgo. Si bien es cierto, Jesucristo
tenía una intimidad con esta familia de María. Y casi que era un reflejo, un espejo de la intimidad que él tenía con sus discípulos escogidos. Ustedes saben que Jesús tenía sus discípulos allegados, que eran Pedro, Santiago y Juan. A sus discípulos allegados, Jesucristo les permitió ver la resurrección, por ejemplo, de la hija de Jairo. Esa frase, cuando Jesús ve a esa niña, le dice, Talita Cumi, que significa niña, a ti te digo, levántate. Solo ellos tres fueron seleccionados para estar en ese momento íntimo. Estos mismos tres también fueron seleccionados. Cuando Jesús dice que tuvo la participación en la transfiguración, según Mateo 17, versículo 1. De nuevo estaban allí Pedro, Santiago y Juan, y vieron a Jesús transfigurarse. Y también, y por último, ellos tres también pudieron estar cerca cuando Jesús estuvo en el Getsemaní clamando, intercediendo, aunque se durmieron, pero ellos fueron escogidos. Es decir, el Señor tiene una estrategia en la cual Él quiso que sus discípulos amados, que sus discípulos seleccionados y su discípulo amado Juan pudieran ver la resurrección de la hija de Jairo. Asimismo, Jesús permitió que esta familia de María, Marta, pudieran ver la resurrección de Lázaro. Es que el Señor es un Señor de intimidad. El Señor es un Señor que nos va llevando al conocimiento, a la relación, al encuentro. El Señor tiene un plan, un propósito especial. Muchos cristianos, por el hecho de que Jesús es un Dios de un círculo pequeño, obvian o dejan de ver que Jesucristo también es un Dios de proyección. Y por eso quiero lanzar un reto para esta sesión anual, mostrándole la siguiente parte del ministerio de Jesucristo, que no solamente tuvo un círculo pequeño, sino que Jesús también tuvo una proyección muy interesante. Se las voy a contar. Dice que el Señor, Él seleccionó a los 12 para que fueran sus discípulos, para que estuvieran con Él, para que siguieran siempre con Él. Pero llegó el momento cuando ya Jesús formó a sus 12, Jesús tomó una decisión y Él dice que Él escogió a 70. Escúcheme bien, 70. Escogió a 70 para que fueran delante de Él. Dice que Jesús salía por todas las aldeas y Él enviaba a los 70 antes que Él fuera, para que ellos fueran de dos en dos a lugares diferentes a preparar los corazones, a preparar las mentes. Y es aquí donde Jesucristo nos refleja también no solamente un círculo íntimo pequeño, sino que nos refleja una estrategia de liderazgo. En esta sesión anual reto a toda la iglesia de Shalom a participar en algún puesto de liderazgo. Si Jesús hubiera sido corto en su visión, Él solamente hubiera tomado a los 12. Pero Él pensó en 70, en reunir a bastantes personas para que se multiplicara la obra. Esta situación de 70 es especial porque en el libro de Génesis, Éxodo, habla de Moisés. Dice que Moisés una vez estuvo tan lleno de carga, tan lleno de situación, porque ustedes saben que un líder no puede hacer las cosas solo. Así que tenemos que apoyar a la pastora. Cuando dice que Moisés llegó a sentir una carga tan fuerte por la obra, él le dijo a Dios: Señor, no puedo más. Le dijo a Dios: Señor, es imposible seguir esta carga. Pero hay algo interesante. Dice que Dios le habló a Moisés y le dijo: trae delante de mí 70 personas, 70 ancianos. Y dice la palabra del Señor que cuando llegaron los 70 ancianos junto con Moisés, Dios le dio una promesa a Moisés y le dijo: ponlos delante de mí, porque lo que tú tienes en ti, el espíritu que hay en ti, la carga que hay en ti, el sentimiento que hay en ti,
lo voy a depositar en los 70 ancianos para que ellos puedan llevar la carga contigo. Y dice la palabra del Señor que cuando se reunieron los 70, vino el Espíritu de Dios y cayó sobre los 70. Y déjame decirte a ti, iglesia del Señor, Shalom, que el Espíritu de Dios va a caer sobre ti con poder y vas a sentir la carga que siente el líder de arriba, porque el Señor lo va a hacer de esta manera. Y ahí con Moisés dice que los 70 comenzaron a profetizar, comenzaron a decir las grandezas de Dios y no paraban, sino que seguían y seguían y seguían. Oh, qué visión más maravillosa para Moisés, poder ver que sus líderes estaban siendo capacitados, no por un seminario, no por palabras de algún hombre, sino que estaban siendo capacitados por el poder y la presencia del Señor. ¿Sabe la frase que dijeron los 70 que vio Jesús? Dice que regresaron. Cuando regresaron contentos. Dice: Señor, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Todo es maravilloso. Porque el Señor respalda a sus escogidos. Y si tú en este tiempo estás dispuesto a trabajar, estás a tiempo de afinar y apuntarte para alguna obra, para algún ministerio, porque el Señor te va a respaldar como los 70, el Señor te va a respaldar como su grupo íntimo familiar o como su grupo íntimo de discípulos, como Jacobo, Juan, Santiago. El Señor va a respaldar a los suyos, dándote gracias, Señor, por esta palabra. Presento delante de ti a los que van a ser como los 70, a los que van a ser tus escogidos, los que van a ser como María, los que van a ser, Padre, como Lázaro. Gracias porque tú eres el Señor de la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gracias en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Amén y amén.